días. Buenos días. Una vez más, qué lindo. Domingo, como promesas estamos aquí para transmitir lo que creo desde mi humilde entender es una palabra de aliento, de amor, de paz, de confianza. Quiero saludar a toda esa gente linda que nos siguen desde Tampa, desde Cuba, desde México, desde todos esos lugares que se conectan así dentro de la semana y entran y me dan fuerzas para seguir adelante. Porque cuando se habla de un amigo fiel, cuando se habla desde la transformación de un verdadero amigo, es lindo lo que uno transmite. No sé si en tu vida alguna vez has tenido un amigo que nunca te ha fallado, un amigo que siempre haya estado contigo, que aún aunque parezca lejos, sabe que puedes llamarlo a cualquier hora, porque él va a estar ahí contigo. De esos amigos es el que le quiero hablar en esta mañana. De ese amigo es el que yo quiero transmitir en esta mañana. De un amigo que siempre ha estado conmigo. ¿Sabes de quién le voy a hablar? Porque todos los domingos le hablo. Jesús. Jesús, mi amigo, es el que quiere ser tu amigo también. Nació en Belén de Judea, en un pesebre. Y a veces me preguntaba, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el que hizo los palacios, el que hizo los mares, las tierras, los montes, los valles, las llanuras, que hizo todo eso. ¿Por qué van a hacer eso un pesebre? Era todo planeado. Jesús, tu amigo, mi amigo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que se hace tu amigo para transformarte de adentro para afuera. Él tenía que nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque es un cordero. Los corderos no nacen en palacios. Aún siendo rey, él vino como cordero. Él vino para morir por ti y por mí. Y tenía que nacer ahí. Su padre y su madre no lo entendían. Como cuando llegaron a ese aposento le dijeron, no hay lugar para ti. ¿Cómo es posible un Dios que abre puertas, el mismo Dios, no va a tener un lugar para su hijo en el mejor de los lugares de este mundo que fue creado por él? Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que como Cordero el Señor lo tenía que llevar a esa familia humilde a nacer en ese pesebre. Después de allí sigue, de allí Jesús vuelve de nuevo a Nazaret. Por eso decimos que es el Nazareno. Así creció en Nazaret con sus padres José y María, mi amigo. Ese que quiere ser tu amigo. Era un hombre humilde. Allí creció haciendo muebles. Allí conoció el oficio de carpintero. Allí conoció y se relacionó normal como tú y como yo. Era irrelevante su presencia. Por eso Isaías dice en el capítulo 53, versículo 2, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice, despreciado y varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él tu rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Mi amigo no era atractivo. Mi amigo no era como lo proyecta Hollywood, alguien que llamaba la atención en su aspecto físico. Mi amigo era un hombre común, alguien quizás menos parecido o más parecido que quizás yo y tú. Allí creció el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin apariencia, como Isaías lo profetizó en esos libros anteriores. Allí se movió entre sus amigos. Allí se movió, allí creció. No era irrelevante, no lo tenían en cuenta. Allí creció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después, a sus 30 años, comenzó su
su ministerio, es bautizado por Juan el Bautista. Y sube a esa dura prueba de 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Allí venció. Allí venció esa tentación, mi amigo, tu amigo, el que quiere ser tu amigo, y comienza su ministerio. Allí empieza a caminar en esas tierras de Jerusalén, en esas tierras áridas, haciendo milagros, prodigios, haciendo maravillas. El pueblo lo seguía, la gente lo seguía, porque era tremendo lo que Jesús, el Señor, hacía entre ellos. Resucitaba muertos, sanaba enfermos. Jesús, ahí estaba. Y lo seguíamos por lo que veíamos que Él podía hacer. Pero su misión en esta tierra era diferente. Su misión en esta tierra era morir para que nosotros fuéramos transformados por el poder de su resurrección. A Él no le interesaba tanto lo que Él podía hacer por ti, sino en qué te pudieras estar convirtiendo cuando tú realmente crees en Él. Esa era su misión. Por eso llegó ese último día. Ese último día, creo que el día más doloroso de su ministerio, el día de Getsemaní, cuando uno de sus amados los entrega a una muerte que era un será que estaba preparado porque Él tenía que morir por ti y por mí. Allí llegó a ese monte. Allí le dijo a sus discípulos: vamos a orar porque estoy triste, mi alma está triste. Quiero leérselos. Dice en Mateo 26, del 39 en adelante, dice: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles. ¿Sabes? Ese fue el momento más triste, más duro. Allí fue donde todo el dolor del mundo vino, donde estaba Él. Dice que Él sudaba gotas de sangre. Ese sacrificio era necesario. Ese sacrificio era necesario. Y Jesús, mi amigo, el maestro, negoció con su Padre, porque Él sabía el dolor que se le apremiaba. Él sabía lo que tenía, lo que le venía. Él sabía lo que tenía que pasar ese próximo día. Sus discípulos, esos que llamaron, cuando fue a verlo estaban durmiendo. Pero Él está más, Señor, está más interesado en lo que tú te conviertes haciendo para Él que de lo que tú puedas hacer por Él. Nosotros no podemos hacer nada por Él. ¿Cómo piensas que puedas hacer algo por alguien que hizo los cielos y la tierra, que creó el universo, que te creó a ti y a mí? No podemos hacer nada por Él. Él está interesado más en lo que tú te estás convirtiendo para Él. Por eso ese momento sudó gotas de sangre, porque era necesario morir. Era necesario morir porque los prodigios, las sanidades, las transformaciones, el reino, todo por lo cual toda esa gente le seguía para Él era insignificante. Era solo para que le conocieran. Porque lo más importante para el Señor, para su creación, es esa transformación. Era que Él muriera, era que Él resucitara, era que tú lo aceptaras y Él viniera a vivir dentro de ti. Era que tú te pudieras hacer uno con Él y caminar en esta tierra con esa convicción, con esa alegría, con ese gozo. Porque si Él vive dentro de ti, nada es imposible. Todo es posible para los que creemos en Él. Ese era su objetivo aquí en la tierra. Todos sabemos, Él resucitó. Él se le presentó después que resucitó
discípulos que ya se veían vencidos, porque verdad, creemos más y es difícil creer y es difícil no desanimarse cuando alguien que estuvo con nosotros, cuando alguien que nos dio identidad, cuando alguien que las multitudes buscaban, cuando alguien que todos corrían tras de él, estuvo ahí con nosotros. Ellos sentían la identidad ahí, porque ese maestro, ese Dios fuerte, restaurador, ese Dios estaba ahí con ellos. Ese Dios se le fue. Ese Dios se entregó. Ese Dios se entregó ese día como un cordero allí en ese lugar. Murió. Ellos no esperaban eso. Ellos no entendían que eso podría pasar. Y allí después que resucita se le representa y le dicen: ¿por qué estáis tristes? En camino a Nahum se le presenta a eso y dice: ¿por qué estás tristes? Es necesario. Era necesario. Soy yo, miren. Pedro llamó a sus discípulos en ese momento y se fue a pescar y se les presentó de nuevo por segunda vez. Y Pedro dice: es el maestro. Ahí estaba Jesús. Jesús hizo, llevó a cabo, consumó su propósito, su venida a esta tierra. Pero no solo eso. Les dijo: no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Es necesario que yo vaya al Padre. Es necesario que yo resucite. Pero vayan a Jerusalén. Vayan a Jerusalén y no se muevan de ese lugar. Vayan allí al aposento alto. Perseveren. Perseveren, porque les voy a mandar un consolador. Y recibirán poder cuando reciban dentro de sí el poder, la promesa del Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Estos hombres, cuando vieron al Maestro subir, cuando vieron esta promesa revelarse en sus corazones, no les quedó duda de que ellos estaban completos. No les quedó duda si entre esa represión y entre esa opresión y entre esa persecución que tenían en ese lugar, ellos salían y predicaban, y asesinos como Pablo eran transformados, y gente que los perseguían y los mismos eran cambiados, y Jerusalén fue cambiado y muchos le seguían. Y hoy por hoy, después de tantos años, ese Espíritu Santo todavía está vigente. Cuba, que me estás oyendo, ¿qué más poder quieres que ese? ¿Qué más poder quiere que ese? Pero ese no es el poder del odio. Ese no es el poder de la división. Ese no es el poder del rencor, de la separación, de la diferencia. No, yo no te estoy hablando de ese poder. Yo te estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Yo te estoy hablando de este poder. Déjame leerte otra escritura. Dice la palabra. En Efesios, capítulo 1, versículo 4 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia de Cuba, que me estás escuchando, ¿qué más poder quieres que este? ¿Qué más poder quiere que este? ¿Qué más poder quiere? Poder que se desató en una decisión que costó sudor de sangre en un monte de Getsemaní. ¿Qué más poder quieres que un poder que resucitó al Hijo de Dios de los muertos? No hay poder que pueda vencer
yo te insto en esta mañana a que vayamos a ese tu aposento, a esa tu iglesia. Vamos a orar y vamos a llenarnos de ese poder. Y vamos a cambiar el odio en amor. Y vamos a cambiar las diferencias en comunión. Y vamos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Porque tenemos el poder. Jesús es el poder. Basta ya de diferencia. Basta ya de gente loca, estúpida, que se trata en la vida de creando guerras, que no han llevado asuntos, cosas que no nos han llevado a ningún lado. Vamos, yo insto a probar este poder. El poder del amor. El poder de cambiar. A ese que te reprime, dile, ¿sabes qué? Lleno de poder. Señor te ama. Vamos a unirnos. Vamos a hacer de esto una Cuba mejor, un mundo mejor. Y estoy seguro que como ese poder que paró a Pablo de matar cristianos, es el mismo poder que puede cambiar a todas estas personas y a las que se pongan por tu camino. En esta mañana yo te insto y doy gracias a Dios, le pido al Señor que ese poder se impregne en tu corazón, que esa revelación se haga real, que entiendas que hay un poder sobrenatural que está dentro de ti en la manera que tú lo dejes entrar para vencer todo lo que se presente en la vida. Gracias te doy, Jesús. Señor, en esta mañana yo quiero orar por todos aquellos que me están oyendo y los que en un momento determinado van a oír esta reflexión. Yo quiero que tú los convenzas del poder que tú les has dado para cambiar ciudades, familias, naciones. Yo les quiero que tú le convenzas que ese poder costó sudor, costó sangre, costó la vida al Hijo del Dios que creó el universo, que te creó a ti y a mí. Es un poder inigualable. Gracias te doy. Si en esta mañana tú no conoces al Señor, si en esta mañana tú quieres hacerte partícipe de ese poder, yo te invito a ahí donde tú estás, tú digas, Señor Jesús, entra en mi corazón, sana mi vida, yo me arrepiento de mi vida pasada, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y en esta hora creo que ese poder se hace real en mí, y yo voy a ser una persona diferente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.